Que el Señor les bendiga, muy buenos días a todos en esta mañana. Teníamos ahí unos pequeños inconvenientes para poder transmitir en vivo en esta mañana, pero ya gracias al Señor pudimos entrar y ya poder estar listos para recibir la clase de este día. Por si alguien se me quedó ahí, que se me escapó por hacerlo a la carrera, pues les pido disculpas y pues ahí pueden buscar la clase. Si no ven la clase en vivo, pueden conectarse también a la página de YouTube. Pueden buscar IBTS Houston para poder recibir la clase de este día. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, Janecita, hermana Ermita, que el Señor me las bendiga. Vamos a orar en esta mañana para poder entregarle al Señor este tiempo y que sea Él, como siempre, con su Santo Espíritu nos pueda asistir en el estudio de esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús, porque tú nos has permitido abrir los ojos, Señor, disfrutar de un nuevo día donde las bendiciones son nuevas cada mañana, Señor, donde tus misericordias nos alcanzan y nos rodean cada día de nuestra vida. En esta hora, Señor, una vez más queremos poner delante de tu presencia este tiempo, Señor. Este es un tiempo que apartamos para poder estudiar tu palabra, para poder sentarnos, Señor, y abrir tu palabra y que sea tu Espíritu Santo quien nos pueda instruir, quien nos pueda dar, Señor, esa semilla que va a estar sembrada en nuestros corazones y que va a dar fruto, Señor, que pueda ser un fruto agradable a ti, que podamos, Señor, con nuestras vidas, con la transformación de nuestro ser, Señor, podamos cada día alegrar tu corazón y ser más conformes al deseo de tu corazón. Te alabamos en esta hora y te pedimos, Señor, que desde ya seas tú hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones, que puedas dejar esa palabra, Señor, esa palabra que se haga rema en nosotros y podamos crecer hasta la estatura del varón perfecto. Te bendecimos y te adoramos en esta hora, Cordero de Dios. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor me las bendiga. Qué bueno poder estar conectadas una vez más en esta mañana para poder recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Estamos ahora estudiando lo que es el viaje de Israel. Este precioso viaje del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra de Canaán. Es un viaje que para el pueblo de Israel fue natural, pero que nosotros como cristianos vamos a tener que vivirlo o experimentarlo de una manera espiritual. Vamos a pasar las mismas situaciones, las mismas dificultades que el pueblo de Dios pasó. Así es que por eso es la importancia de que nosotros estudiemos el viaje de Israel, no porque vamos a ir a hacer un viaje al país de Israel, sino porque la Escritura nos enseña los errores que ellos cometieron para nosotros no cometerlos en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano. La semana pasada, mis amados, nos quedamos estudiando y vimos básicamente que Moisés estaba en 3 etapas en su vida. A Moisés nosotros lo vimos 40 años en Egipto, siendo preparado en todo lo que Egipto le iba a enseñar. Pero luego lo vemos 40 años más en el desierto, donde Dios lo prepara, donde Dios lo pure, donde Dios lo limpia y donde Dios lo llama también para ser el libertador de Israel. Esos son los segundos 40 años de Moisés. Pero luego al final tenemos los últimos 40 años de la vida de Moisés y es cuando él llega a Egipto, habla con Faraón, le envía las plagas a Faraón y a todo Egipto y ahí saca al pueblo y hay otros 40 años de la vida de Moisés. En total, mis amados hermanos, Moisés vivió 120 años. Esos 120 años se dividen en 3, 40, 40 y 40. 40 en Egipto, 40 en el desierto y 40 como el libertador de Israel. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora quiero que veamos un punto más para poder ir avanzando en nuestro estudio. Si van conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 4. En el Éxodo 4, lo que nosotros vamos a ver es cuando Dios le da la comisión a Moisés. Desde el capítulo 3 del Éxodo, Dios venía hablando cuando estaba Moisés frente a la zarza allá en el monte Sinaí. Dios le habla y le dice: Moisés, yo quiero que tú vayas y libertes a mi pueblo Israel de Egipto. Así es que desde el capítulo 3 Dios venía preparando a Moisés para poder salir a ser el libertador.
Pero en el capítulo 4 Moisés se da cuenta de su incapacidad en lo natural. Moisés se ve a sí mismo y él conoce a su pueblo Israel. Acuérdense que vivió en Egipto, estuvo con ellos básicamente y veía la forma de cómo Israel reaccionaba. Así es que aquí en el capítulo 4 es cuando Moisés ve su incapacidad y habla con Dios y le dice, pero Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo será si ellos no me quieran escuchar? Así es que Dios le da tres señales que son importantes que nosotros las podamos estudiar porque vamos a extraer verdades que se pueden aplicar también a nuestras vidas. Recuérdense que estamos estudiando el viaje de Israel, todo lo que ellos vivieron y pasaron en lo natural, de alguna manera nosotros lo tenemos que también experimentar en nuestra vida cristiana y tenemos que sacar la aplicación espiritual para nosotros. Así es que leemos en el Éxodo capítulo 4, voy a leer el versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, que ellos no me creerán. Y pues no era fácil para Moisés. Imaginémonos o pongámonos nosotros en los zapatos de Moisés, que realmente Dios le dice, Moisés, dile a Faraón y dile a Israel que yo te envío a que lo libertes, a que lo saques de ahí. ¿Cómo iba a llegar Moisés ante 3 millones de personas? ¿Cómo iba a llegar Moisés delante de Faraón y le iba a decir, dice Jehová que dejes ir a mi pueblo? No era fácil, no era nada fácil cuando nosotros nos ponemos a pensar si nosotros tuviéramos ese mismo llamado como Moisés. Así es que Moisés en este momento está hablando con Dios y le dice, Dios, ni siquiera el pueblo de Israel me va a creer que tú me mandas. He aquí que ellos no me creerán, le dice, ni oirán a mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Es mentira, no te creemos, Moisés, no te ha aparecido Dios a ti. O sea, era difícil, pero ahí viene Dios en el versículo 2 y Dios habla con él y le dice, Moisés, para que el pueblo de Israel crea que yo te he enviado, tú vas a hacer 3 señales delante del pueblo de Israel. Estas 3 señales van a hacer que el pueblo de Israel crea que yo te he enviado. Y desde aquí nosotros podemos extraer verdades espirituales para nosotros. ¿Por qué? Porque miren, mis amados, realmente para que el poder de Dios se haga manifiesto en la tierra y en medio de las personas, muchas veces es necesario tener señales, o sea, hacer señales o mostrar señales del poder de Dios a través de la vida de una persona. Y esto se mira exactamente también en el Nuevo Testamento. Porque cuando Dios envió a sus discípulos, cuando Dios envió a los apóstoles, cuando Dios envió a sus siervos a hablar la palabra de Dios, siempre iban acompañada de los milagros. Así es que, mis amados, ahorita estamos entrando en estos tiempos finales. Estamos entrando al tiempo donde vamos a ver señales de parte de Dios. Pero por eso es que estamos estudiando la Escritura, para aprender y no cometer los errores que Israel cometió. Pero tampoco, mis amados, podemos nosotros tampoco estar desapercibidos de la obra que el enemigo quiere hacer. Yo siempre recuerdo esto en mis clases. Yo siempre digo, todo lo que Dios hace, Satanás lo va a imitar. Y muestra de esto es las plagas que Dios envió a Egipto. Las 10 plagas las vamos a estudiar ahora. Pero antes de estudiar las 10 plagas, nosotros vamos a ver las 3 señales que Dios le dio a Moisés para manifestarse a su pueblo. Solo quiero leer 2 citas bíblicas del Nuevo Testamento para que nosotros veamos cómo las señales son necesarias. Las señales para ver el poder de Dios manifestado son necesarias. Así es que, mis amados, nosotros tenemos que pedirle al Señor. Si de alguna manera Dios nos usa, pidámosle al Señor también que muestre las señales que respaldan que Él está con nosotros. Dice Marcos capítulo 16 y el versículo 20. Marcos 16, 20 dice, y ellos saliendo, o sea, los discípulos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor
ayudándoles el Señor y confirmando, oiga, las señales confirman la palabra que Dios da. Dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Realmente las señales son parte del ministerio de un siervo o de una sierva de Dios, porque muestran el respaldo que Dios está teniendo sobre la vida de las personas. Pero ¿qué decimos ahora de Hechos capítulo 5 y el versículo 12? En Hechos capítulo 5 y el versículo 12 también nos muestra el mismo principio. Dice Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles, oiga, ya hablando de la iglesia primitiva, la iglesia que había surgido en el avivamiento. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas, no pocas, muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así es que, mis amados, las señales que Dios le dio a Moisés es algo de lo que nosotros estamos comenzando a ver en estos días postreros también. Pero recuérdense, para los que se están conectando ahorita, dije hace unos minutos atrás, todo lo que Dios hace, Satanás lo va a imitar. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener, que no solamente nos dejemos llevar por las señales que una persona hace, porque Satanás también se viste como ángel de luz y él también puede hacer las mismas señales que Dios hace, Satanás también las puede hacer. Así es que cuando Dios le dice a Moisés que se presente delante del pueblo de Israel, delante de esas 3 billones de personas, Dios le dice, Moisés, si ellos no te creen, van a creer por estas 3 señales que yo te voy a dar. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver las 3 señales que Dios le dio a Moisés que él hiciera delante del pueblo de Israel para que creyesen que Jehová los había enviado. Regresamos a Éxodo capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 2 hasta el verso 5. Éxodo 4, 2 al 5. Y Jehová dijo, hablando, recuérdense que estaba hablando Moisés con Jehová, y Jehová le preguntó, Jehová le dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Qué era lo que Moisés tenía en su mano? Moisés tenía una vara en su mano. Y dice el versículo 3, ahora voy a dar, dentro de unos minutitos, solo quiero terminar de leer, voy a dar el significado de cada una de las cosas que Dios, o de las señales que Dios le pidió a Moisés hacer frente a su pueblo Israel. Así es que Moisés tenía en su mano una vara. Pero dice el versículo 3, Dios le dijo, él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y la vara se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esta es la primera señal que Dios le da a Moisés. Y esto es algo importantísimo, que nosotros extraigamos el significado espiritual para entender lo que Dios quiso mostrar por medio de Moisés a su pueblo Israel. En primer lugar, Moisés tenía en su mano una vara. La vara, mis amados hermanos, nos habla de autoridad. En realidad la vara nos habla de 2 cosas. La vara nos habla de autoridad en primer lugar, pero también la vara nos habla de la palabra de Dios. Pero esto lo voy a hacer su aplicación más adelante. Quedémonos ahorita con el significado de la vara, que es autoridad. Dice el Salmo 102:2. Ahí mismo nos dice que Jehová mostrará la vara de autoridad. Así es que, mis amados, el significado de las cosas no tenemos que inventarlo. La Biblia se explica con la Biblia misma.
La palabra de Dios tiene la respuesta y el significado de las cosas que aquí están escritas. Así es que el Salmo 102 y el versículo 2 nos muestra que la vara es símbolo de autoridad. No voy a leer esa escritura porque necesito avanzar en otras cosas. Anótela y búsquelo en su casa y lea la escritura. Salmo 110 y el versículo 2 nos muestra que la vara es símbolo de autoridad. Así es que Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice, una vara. Dios le estaba diciendo en pocas palabras, yo te estoy dando la autoridad en tus manos, Moisés. Pero luego Dios le dice, tira la vara al suelo para que se convierta en culebra. ¿De qué nos habla la serpiente? ¿De qué nos habla la culebra? Dice Génesis capítulo 3 y el versículo 1, también anótelo y búsquelo en su casita para leerlo. Dice Génesis capítulo 3 y el versículo 1 que la serpiente era un animal astuto más que los otros animales que había en el huerto. Así es que la serpiente o la culebra es un símbolo de Satanás. Fíjense, mis amados, la primera señal que Dios le dio a Moisés era esto. Lo que significa es esto. Moisés le está diciendo Dios a Moisés, le dice Dios, Moisés, yo te doy la autoridad para que tú puedas controlar o para que tú puedas tener autoridad sobre la serpiente, sobre la culebra. Así es que estas señales que Dios le permitió a Moisés hacer para Israel no eran cualquier cosa. Realmente nos están mostrando verdades espirituales a nosotros. De la misma manera, Dios a nosotros como sus hijos nos da autoridad. La autoridad la hemos recibido de parte de Dios para poder hollar serpientes, para poder tener autoridad y tener subyugado a nuestro enemigo que se llama Satanás, que es la serpiente antigua. Mis amados, así como Dios le dio a Moisés la autoridad sobre la serpiente, también Dios nos da a nosotros la autoridad sobre Satanás y sobre los demonios. Pero valga decir que tenemos que vivir en obediencia y tenemos que vivir sujetos a los mandamientos de Dios para tener autoridad. Nadie, yo les he enseñado a los estudiantes, nadie por favor vaya a echar fuera demonios si no está viviendo bajo autoridad. Porque Satanás conoce los que realmente viven bajo la autoridad correctamente. Nadie puede echar fuera a Satanás si ellos mismos se rebelan en contra de la autoridad. Así es que Moisés en su mano tenía una vara. La vara es símbolo de autoridad y la serpiente es símbolo de Satanás. Así es que Dios le estaba dando a Moisés la autoridad sobre Satanás. Pero la culebra también, acá dice culebra, pero es serpiente, ¿verdad? Para quienes quieren conocer culebra, serpiente, todo tipo de animal, ¿verdad? Que se refiere a la culebra tiene un significado más. La culebra nos habla o es un símbolo del faraón. De hecho, si ustedes buscan en Google la foto de un faraón tenía una serpiente en su corona. Así es que la serpiente o culebra también es un símbolo de Faraón. Dios le estaba diciendo a Moisés por medio de esta primera señal, Dios le estaba diciendo, Moisés, yo te doy autoridad en contra de Satanás, pero también en contra de Faraón. Si alguien es enviado por Dios para hacer la obra de Dios o el propósito de Dios, definitivamente que Dios nos va a respaldar. Dios nos va a dar la autoridad para poder ejercer sobre el enemigo y hollar serpientes. De eso entonces nos habla la primera señal que Dios le dio a Moisés. Qué bella la palabra de Dios, qué importante poder ver todos estos ejemplos que se hayan escondidos en la palabra del Señor. Así es que
La primera señal tenía que ver con la autoridad que Dios le daba sobre Satanás y sobre Faraón, porque la vara se convirtió en culebra, y la culebra o la serpiente es símbolo de Satanás, pero también es símbolo de Faraón. La segunda señal que Dios le dio a Moisés está siempre aquí en Éxodo 4 del versículo 6 al 8. Del 6 al 8. Voy a leer para ustedes Éxodo 4, 6. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Dios le dijo: mete tu mano bajo tu brazo. Este es el seno. Y él metió, y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, como la nieve, blanca. La lepra era blanca, era una enfermedad que comía toda la piel y la volvía blanca la piel. Así es que cuando Moisés mete su mano en su seno, cuando la saca, Moisés vio su mano completamente leprosa, completamente blanca. Ya voy a decir qué significa esto. Y luego dice el versículo 7, y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. O sea, estaba limpio, estaba sano ya. Y dice el versículo 8, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Esta es la segunda señal que Dios le dijo a Moisés que iba a hacer delante de su pueblo Israel, para que reconocieran que era Dios quien lo había enviado. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros claramente vemos que la lepra es un símbolo del pecado. La lepra es un símbolo, mis amados hermanos, de hipocresía, de falsa doctrina. Ahorita no tengo la cita bíblica, pero en otras clases yo lo he dado. Pero la lepra entonces es un símbolo de pecado. Una vez más, Dios lo que estaba readvirtiendo a Moisés es que le decía a Moisés: yo te doy la autoridad sobre el pecado. Al Moisés meter su mano en su seno y sacarla llena de lepra, esto nos habla de que el pecado puede estar escondido en cualquiera de nosotros. Aunque seamos cristianos, aunque seamos hijos de Dios, y déjeme decirlo de esta manera, aunque tengamos años y años y años de ser cristianos, probablemente pueda haber un pecado oculto en tu seno que solamente Dios y tú y yo lo conocemos. Pero por eso es que Dios quiere darnos también a nosotros autoridad sobre el pecado. Mete Moisés su mano la primera vez y sale lleno de pecado, sale lleno de lepra. Pero Dios le dice: mete la segunda vez tu mano. Y cuando la metió la segunda vez, él queda limpio, él queda sano de su lepra, sano de su pecado. Dios quiere que nosotros nos escondamos en su presencia, para que ahí le pidamos que nos limpie de todo pecado que nosotros tengamos oculto. Para Dios no hay nada imposible. A los ojos de Dios, mis amados hermanos, nada podemos ocultar. A la gente podemos fingirle, a la gente podemos hacerle creer que somos espirituales, que somos maduros y que somos aquí. A Dios no le mentimos con nada. Dios conoce cada pecado que tenemos escondido ahí en nuestro seno. Pero este milagro a nosotros nos muestra que Dios también quiere darnos el poder para ser libres de todo pecado. Pidámosle al Señor, mis amados hermanos, que nos limpie, que nos purifique de todo pecado, para que podamos mostrar el poder de Dios a otros, así como lo hizo Moisés a su pueblo Israel. Es importante entonces que Moisés pudiera tener victoria sobre el pecado. Este principio también es bien aplicable hacia nosotros, porque fíjense, si Moisés no tenía autoridad sobre su propio pecado, ¿cómo iba a poder ser libre? ¿O cómo él iba a poder ayudarle a todo un pueblo de 3 millones de personas para poder ser libre de su pecado natural y de su pecado espiritual? Esto lo que nos muestra, mis amados hermanos, es que nosotros
necesitamos ser limpios de todo pecado para poder ayudar también a otros a ser libres del pecado que a ellos los aqueja. Ahora, hay una aplicación más, y es nosotros como padres. Los que nosotros somos padres, los que tenemos hijos, necesitamos urgentemente venir diariamente delante del Señor y rogarle a Dios que nos limpie de nuestro pecado, porque el pecado que nosotros no hemos vencido, se los vamos a heredar espiritualmente a nuestros hijos. Así es que necesitamos, mis amados, muchos padres se preocupan en qué le van a dejar de herencia a sus hijos, y que yo voy a guardar, y que voy a comprar terrenos, y que voy a comprar casa, y que voy a comprar todo esto para dejar herencia a mis hijos. Eso está bien, eso está muy bien, yo no digo que esté mal, está bien. Pero más que dejarles una herencia de dinero a nuestros hijos, necesitamos dejarlos libres espiritualmente a nuestros hijos, porque el pecado que nosotros como padre no hayamos vencido va a ser un gigante mayor en la vida de nuestros hijos. Y solo para muestra, mire, hay padres que son alcohólicos y sus hijos vienen a ser más alcohólicos, o los padres son drogadictos y comienzan a pasarle el pecado a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y ahí van las maldiciones generacionales desarrollándose de familia en familia. Moisés, con esta segunda señal entonces que Dios le dijo que él iba a hacer delante de su pueblo Israel, lo que nos muestra a nosotros es que Dios quiere darnos la victoria sobre la lepra, la victoria sobre el pecado. Mire, si Dios no es poderoso, si Dios no es hermoso para hablarnos por medio de su palabra. Mis amados, yo no solamente estoy dándoles información, yo estoy rogando a Dios que su palabra pueda formar nuestras vidas, pueda transformar nuestros corazones, y podamos nosotros por medio de su palabra ser conformes a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llene sus libros de notas, pero después que sus libros sean llenos de notas y de información, pídale al Espíritu Santo que transforme su vida. Ahí estamos obteniendo victoria. Ahí estamos haciendo avances en nuestra vida cristiana. Veamos la tercera señal que Dios le dijo a Moisés que él iba a hacer. Éxodo capítulo 4 y el versículo 9 está la tercera señal que Dios le dijo a Moisés que iba a hacer frente a Israel. Dice el versículo 9: y si aún no te creyeren con la primera y con la segunda señal, si todavía el pueblo no creyere, le dice Dios, si aún no te creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas derramarás en tierra. Agarra un vaso de agua, derrámalo sobre la tierra. Y dice, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. ¿De qué nos habla esta tercera señal? Esta tercera señal, mis amados hermanos, tiene un doble objetivo de parte de Dios, porque de hecho se torna como la primera de las plagas también para Egipto. Ya voy a hablar de las plagas dentro de un momentito. Ahora, ¿de qué nos habla el agua en la Biblia? El agua nos habla de vida. De eso nos habla el agua en la palabra de Dios. Cuando usted vea agua, nos habla. ¿Se recuerdan cuando Jesús se encontró con aquella mujer samaritana en el pozo? Le dijo, mujer, dame de beber. Y ella le dice, ¿por qué tú me pides agua a mí? Y comenzó la conversación entre Jesús y aquella mujer samaritana. Y llegó el punto donde Jesús le ofrece a ella el agua y le dice, mujer, si tú bebes agua de este pozo volverás a tener sed, pero yo te voy a dar del agua que salta para vida eterna. Así es que el agua en la Escritura nos habla de vida. Ve cómo la Escritura nos muestra el significado de todas las cosas que Dios habla. El agua nos habla de vida. Pero la sangre, dice que estas aguas que Moisés iba a tomar del río se iban a convertir en sangre.
La sangre, mis amados hermanos, nos habla de muerte. Una persona, cuando la atropellan, cuando se cae, se golpea, saca sangre. Pero también dice la Biblia que en la sangre está la vida de una persona. Así es que si una persona tiene sangre, también es sinónimo de muerte, que ya no tiene la vida en ella. Así es que el agua nos habla de vida, pero la sangre nos habla de muerte. Entonces dice, esta tercera señal, lo que nos está mostrando a nosotros es que Dios iba a mostrarle a su pueblo el poder de la vida que hay solamente en él. Pero para Moisés, para el pueblo de Egipto, es la primera de las plagas también, de las 10 plagas, pero para Egipto era un símbolo de juicio, era un símbolo de muerte para ellos. Así es que esta tercera señal es bella también, es importante, porque Dios a su pueblo quiere darle vida y vida en abundancia. Pero para aquel que está en el mundo y que no quiera recibir al Señor, se tornará en muerte y en juicio. Estas fueron entonces las 3 señales que Dios le dio a Moisés para que se presentara delante de su pueblo Israel, para que ellos creyeran que Dios lo había enviado. Ahora, Moisés primero se presentó a Israel y les dijo, Dios me ha enviado para poder ser su libertador, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra de Canaán que fluye leche y que fluye miel. Moisés hizo. Cuando Moisés recibe la comisión o el llamado de Dios para ir a libertar a su pueblo, primero se presenta a Israel. Pero después de esto, Moisés se presenta delante de Faraón. Yo quiero que vayamos ahora a ver lo que sucedió cuando Moisés se presentó delante de Faraón. Eso está aquí mismo en el libro del Éxodo, capítulo 7. Voy a leer Éxodo, capítulo 7, desde el versículo 10 al 12, porque aquí es la señal que Dios le dijo a Moisés que hiciera delante de Faraón. Ahora ya no era señal para Israel, ahora era la señal para que Faraón creyese que Jehová lo había mandado a libertar al pueblo. Dice Éxodo, capítulo 7, y voy a leer desde el versículo 8 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Moisés y Aarón eran hermanos, ¿verdad? Dice que Jehová les habló a Moisés y a Aarón diciendo, versículo 9, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. La señal que Dios le había dado a Moisés para que lo presentara a Israel fue la misma señal que se le iba a presentar a Faraón, tirar la vara en el suelo para que se convirtiera en serpiente, en culebra. Entonces dice el versículo 10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Por favor, póngale mucha, pero mucha atención a estos 2 versículos 11 y 12. La señal que Dios le había dado a Moisés era echar la vara en el suelo y que se convirtiera en sangre. Pero ahora mire lo que hace Faraón. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Qué impresionante lo que estaba sucediendo en la casa de Faraón en ese momento. Permítame detenerme un poquito en este milagro y quiero dar la simbología de todo lo que aquí se está viviendo. En primer lugar, Faraón es un símbolo de Satanás.
Moisés es un símbolo de Cristo. Lo voy a repetir una vez más. Faraón es un símbolo o un tipo de Satanás. Moisés es un símbolo o es un tipo de Cristo. La vara, como ya dije hace un momento, es símbolo de autoridad, pero aquí nos muestra una simbología más de la vara. La vara nos habla de autoridad, habla de la palabra de Dios. Ahorita estoy dando la simbología y después vamos a extraer el significado de toda esta señal, ¿ok? La vara entonces es un tipo de autoridad, pero es un tipo de la palabra de Dios. Egipto es un tipo del mundo. Siempre en toda la Biblia, cuando se habla de Egipto, siempre se va a referir al mundo, a la gente inconversa, a los paganos. Egipto es un tipo del mundo. Por ejemplo, en Egipto están las famosas pirámides. Las pirámides de Egipto, donde enterraban a los faraones. Esas pirámides eran tumbas. Así es que Egipto nos habla de muerte también. Egipto nos habla del mundo, pero Egipto también nos habla de muerte. Y en último lugar, la última simbología es el pueblo de Israel. Israel es un tipo de vida, es un tipo del pueblo de Dios, porque Dios quería preservar a su pueblo Israel, por eso nos habla de vida. Así es que, teniendo todos estos significados, atemos los cabos para extraer la verdad que Dios ha dejado escrita o ha dejado implícita en esta señal que Moisés presentó delante de Faraón. Dios le dijo a Aarón y a Moisés: echa la vara en el piso, en el suelo, y ésta se convertirá en una culebra. La vara es tipo de autoridad, pero la vara también es tipo de la palabra de Dios. Mire por favor, y por eso de ahí es que nosotros entendemos la importancia, mis amados, de estudiar la palabra de Dios. Mire, ni usted ni yo estudiamos la palabra de Dios para hacernos cabezones, de tanto conocimiento, ¿verdad? No estudiamos la palabra de Dios para andarnos creyendo mejor que los demás y diciendo: ay, es que nadie sabe la Biblia como yo la sé. Ay, es que nadie entiende la Biblia como yo la entiendo. No, señores. La Biblia no se estudia para eso. La Biblia se estudia para poder ser transformados por la palabra de Dios. Dice la Biblia que por la fe viene por el oír de Dios. Nosotros estudiamos la Biblia para que el Espíritu de Dios nos transforme y nos cambie. Pero alguien me puede decir: ay, yo no necesito estudiar la Biblia porque yo no quiero ser predicador. Yo no voy a predicar la palabra de Dios. Está bien, se lo acepto, es muy válido. Cada quien tiene el llamado de parte de Dios muy particular y específico. Pero eso no lo exime o no lo disculpa de estudiar la palabra de Dios. Todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos conocer la palabra de Dios para no ser engañados. Porque miren, lo mismo les da chana que Juana al que no sabe nada de la palabra de Dios. Así de sencillo, así de triste. Dios mismo dice por medio del profeta Oseas, Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es que, mis amados hermanos, valga aquí la exhortación. Nosotros necesitamos estudiar constantemente, diariamente necesitamos estudiar la palabra de Dios, no para saber, sino para vivir conforme a la palabra de Dios. Una vez más, sugiero, si nosotros somos padres de familia, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios para enseñársela a nuestros hijos. Mire qué triste es ver hogares cristianos que sus papás son muy espirituales, pero los hijos andan en su propio mundo o andan revolcándose en el mundo, mejor dicho. Qué triste. Pero eso es muestra de que el padre de la palabra porque no ha sabido enseñársela a sus hijos. O quizás el padre la conoce, pero no se ha tomado el tiempo para enseñarle la palabra a sus hijos. Así
está exento. Aquí todos deberíamos de estar sentados día a día delante del Señor para que Él nos muestre las verdades de su palabra. Ahora regreso a la señal que Moisés le hizo a Faraón. La vara de Moisés se convirtió en serpiente, se convirtió en culebra. La vara entonces es símbolo de autoridad, pero también la vara es símbolo de la palabra de Dios, de la Escritura. Mire por favor conmigo lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 15. Mira lo que el apóstol Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo. Por supuesto que el llamado de Timoteo era ser pastor. Pero todos nosotros de alguna manera somos llamados a ser líderes, pastores o ministros de parte de Dios. Dice entonces 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia, procura con diligencia, o sea, con esmero. Lo que hacemos ahora, desocupar 1 hora, hora y media de nuestro tiempo, de sentarnos y agarrar nuestra Biblia y agarrar un cuaderno, eso es ser diligente. Y Dios premia a todos los que son diligentes. Así es que dice, procura con diligencia presentarte a Dios, no a los hombres, a Dios. Por favor, yo no me voy a cansar de decir, podemos fingirle a la gente cualquier cosa, pero a Dios no lo engañamos. O somos o no somos. Así es que necesitamos presentarnos delante de Dios, no de las personas. Delante de Dios necesitamos presentarnos aprobados. ¿Quién nos aprueba? Él. Él es el que nos aprueba. Dice, necesitamos presentarnos delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Nosotros, mis amados hermanos, necesitamos aprender a trazar, a usar bien la palabra de Dios. Mire, yo hay veces me pongo a platicar con los cristianos y yo les digo, mira mi hermana, ¿y tú conoces las 2 resurrecciones? Ni sabía que hay 2 resurrecciones, me dice. Mira, ¿y tú sabías esto? ¿Y tú sabías lo otro? Y comienzo a hacerles preguntas. No saben nada. ¿Qué pasa? No pueden usar la palabra de Dios. Es triste que hay veces que mejor las personas del mundo tienen más argumentos y no un hijo de Dios para poder apologetizar. Eso significa, apologetizar significa defender la palabra de Dios. Apología es la ciencia que nos ayuda a defender la fe de las mentiras del mundo. Y miren, yo no me canso de repetir y de decir, estos postreros días en los que estamos viviendo, hay muchísima falsedad, hay muchísima mentira que el mismo Satanás ha levantado. Y ahora estamos viendo la señal que Moisés le hizo a Faraón. Faraón mandó a llamar a sus hechiceros y a sus encantadores. Y ustedes vieron allá en el libro del Éxodo, ¿qué es lo que dice? Dice que los hechiceros de Faraón, los encantadores, hicieron el mismo milagro que Moisés hizo. También ellos lo supieron hacer. Ahí está lo que yo dije hace varios minutos atrás. Satanás siempre va a imitar lo que Dios hace. Así es que tengamos mucho cuidado. Quien no puede usar bien la palabra de Dios, como dice el versículo, tristemente podrá ser engañado por el falso profeta, por la bestia que es el anticristo y por el mismo Satanás. Necesitamos, no es tiempo perdido, no es tiempo aburrido, ay, qué aburrido, ya está esta maestra hablando otra vez. No, mis amados, es tiempo bien usado en conocer la palabra de Dios. Así es que este versículo nos anima a presentarnos delante de Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, pero que saben usar la palabra de Dios. Que nosotros podamos trazar bien la palabra de Dios. Miren, estudiar homilética, estudiar hermenéutica, estudiar apología es importante para todo cristiano.
No solo para, es que yo quiero un título de teología, voy a estudiar esas materias. No, mi amado, mi amada, necesitamos estudiarlas porque somos hijos de Dios. La hermenéutica nos enseña las reglas para interpretar las escrituras. Ahora déjeme decirle, estudiar no es cuestión de que me senté una hora con la hermana Susana y ahora ya me sé toda la Biblia. No, señores. Yo estoy estudiando desde los 19 años y todavía sigo estudiando la licenciatura en teología. Y después, si el Señor me lo permite, la maestría, y si Dios me lo permite, el doctorado. Y porque no hay más, no sigo estudiando. Pero mis amados, no nos podemos rendir, no nos podemos cansar. Necesitamos leer, estudiar, profundizar en la palabra de Dios para que no seamos engañados. Todos ustedes saben lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que la vara que usted y yo tenemos, así como la tenía Moisés en aquel tiempo, la vara que nosotros tenemos es esta, mire, es esta. Esta es la vara que nosotros tenemos ahora para vencer nada más y nada menos que a Satanás. Porque estamos en Éxodo capítulo 7, versículo 11 y 12 específicamente. Estamos hablando de que aún Faraón llamó a sus hechiceros y a sus encantadores y ellos también pudieron hacer el mismo milagro que Moisés hizo. ¿Qué significa eso? Que también Satanás conoce la escritura. También los demonios. Dice la palabra de Dios. Dice que los demonios creen y tiemblan a la palabra de Dios. Los demonios son mejores que muchos de nosotros como cristianos porque ellos creen la palabra de Dios. Una vez yo escuché a una persona, a una mujer, que ella me dijo, yo no les creo a los pastores, me dijo. Yo no les creo a los pastores, todo lo que dicen yo no les creo, me les oigo pero no les creo. Imagínense, mejor los demonios tienen más fe que los cristianos. Bueno, y cabe decir que la persona que me dijo eso era cristiana. Y le gustaba ver novelas, así que ella creía más en las novelas que en los mismos predicadores. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Ahora, dice la palabra de Dios, los demonios creen y tiemblan. Necesitamos saber usar bien la espada. Nosotros tenemos esta autoridad, tenemos esta espada, la tenemos en nuestras manos. Tenemos que aprender a usarla. Si alguien me dice, no, mire, fíjese que no es bíblico congregarse. No, no es bíblico. Comienza usted a buscarla en la escritura. Mire lo que dice Hebreos. Que nadie deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Si alguien dice, no, mire que tal cosa, no, mire que lo esto. Que nosotros respondamos con la palabra de Dios. ¿Se recuerdan a Jesús cuando fue tentado en el desierto por Satanás? Jesús respondió a cada una de las 3 acusaciones que Satanás le hizo. Jesús respondió con la palabra. Y Jesús le dijo a Satanás, Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Las 3 veces que Jesús respondió a Satanás en el desierto, las 3 le citó el Antiguo Testamento y específicamente Deuteronomio. Así tenemos que ser nosotros. Cuando alguien venga a hacernos preguntas de cómo es Dios, de quién es Dios, que nosotros sepamos cómo responderle. No porque, mire, fíjese que la hermana enseña tal cosa, mira, la hermana dice tal. No. Usted necesita conocer la Biblia, la escritura. Necesito avanzar acá y estoy regañando mucho. Recapitulemos entonces la escritura. Moisés estaba delante de Faraón. Eso está en Éxodo capítulo 7, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Dios le dice a Moisés, Moisés, tira tu vara en el suelo y esta se va a convertir en culebra, en serpiente. Moisés muy obediente, Aarón muy obediente, lo hicieron de la misma manera como Dios les había dicho. Pero viene Faraón y manda a llamar a todos los hechiceros, a todos los encantadores, a todos los brujos, en pocas palabras, de su tiempo,
los manda a llamar y les dicen, miren, Moisés hizo su vara, la hizo culebra, hagan ustedes lo mismo. Y los hechiceros de Faraón, los brujos de Faraón, agarraron también una vara y la echaron al suelo y se convierte en culebras. Todo lo que Dios hace, Satanás lo va a imitar. Satanás puede usar la palabra de Dios en contra tuya y en contra mía, pero la tuerce. Cuando nosotros estudiamos el libro del Génesis, ahí en el Génesis capítulo 3, vimos cómo Satanás le dio vuelta a las palabras de Dios y engañó a Eva, porque Satanás agarra las palabras de Dios y las tuerce, les da otro sentido. Así es que este milagro nos muestra cómo Satanás también tiene el poder de hacer lo mismo que Dios hace. Pero ahí está. Dice, la Escritura también nos muestra, ahí en Éxodo ya lo leímos, que dice que la vara de Moisés se tragó, se comió, mató a todas las demás culebras de los hechiceros, de los brujos de Faraón. Siempre, siempre la palabra de Dios va a prevalecer en contra de la mentira. Tenga cuidado. Siempre que Satanás le hable al oído, va a ser para mentirle en contra de Dios. Así de sencillo. Ni le prestemos oído a Satanás. Cerremos inmediatamente los oídos. Ese fue uno de los problemas de Eva en el jardín. Eva le prestó atención a la serpiente. Ni tú ni yo tenemos que prestarle ni un segundo de atención a Satanás. Inmediatamente tenemos que reprenderlo y mandarlo al infierno mismo por medio de la palabra de Dios. Qué precioso lo que aprendemos, ¿verdad, mis amados, en la palabra del Señor? Ahora, allá en el libro del Éxodo, en el capítulo que leímos 7 del 8 en adelante, ahí nada más dice que Faraón mandó a llamar a los hechiceros y a los encantadores de su ciudad, de su país. Pero fíjense cómo la Escritura se complementa. En 2 de Timoteo, capítulo 3, aquí mismo donde estábamos, 2 de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 8, el apóstol Pablo nos hace el favor de agregarle a la Escritura de Éxodo. El apóstol Pablo aquí menciona el nombre de los hechiceros que llegaron delante de Faraón. 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 8 dice lo siguiente: y de la manera que Janes y Jambres, oiga, Janes y Jambres, y bueno hubiera sido, miren que hasta ahorita se me está ocurriendo ver el significado de los nombres de estos hechiceros, se los dejo de tarea, ¿ok? De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora, Pablo está hablando aquí de los dos hechiceros, al menos los dos nombres da, de los hechiceros que mandó a llamar Faraón, y dice que era Janes y Jambres. Pero si usted lee desde el versículo 1 de este capítulo 3, usted va a ver básicamente lo que los hombres en nuestros días, mentirosos y falsos, que no vienen de parte de Dios, van a hacer también en los tiempos postreros. Dice 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo, que en los postreros días, ¿cuáles son esos postreros días? Estos en los que nosotros estamos viviendo ahora. Es el julio número 15. Hoy estamos viviendo ya estos últimos días. Pero dice Pablo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oigan lo que yo estoy diciendo. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Ay, hombres que les gustan que los vean. Hombres y mujeres, por supuesto, ¿verdad? Hombres que les gustan los likes, que les gusta ser reconocidos en las redes sociales, que les gustan los views. Son hombres amadores de sí mismos. No quieren realmente mostrar a Dios, sino que lo que quieren nada más es darse a conocer ellos, porque son amadores de sí mismos. Dice que son avaros. Para poder entrar al YouTube,
tiene que pagar no sé qué cuánta cuota. Para poder recibir su milagro tiene que ofrendar tanto o para que pueda yo orar por usted tiene que ofrendar tanto. Son avaros. Nada más están queriendo acumular riquezas. Esos son los postreros tiempos, dice Pablo. Son vanagloriosos, son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, dice, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Lea por favor todo este capítulo. Su casita. Yo no puedo, necesito ya entrar a las 10. Así es que Pablo nos da acá y nos hace la comparación de los hombres malos que se van a levantar en los tiempos finales, que van a hacer cosas en nombre de Dios, representan es a Dios de la misma manera como Janes y Jambres replicaron el milagro que Moisés había hecho para que pudieran ver el poder de Dios. Pero finaliza esta señal que Moisés hizo delante de Faraón, finaliza diciendo, estoy en Éxodo capítulo 7 y el versículo 12, pues echó cada uno su vara, los hechiceros, ¿verdad? Las cuales se volvieron culebras. Y luego dice, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Siempre, siempre, mis amados hermanos, la palabra de Dios prevalecerá en contra de la mentira. Ok, qué precioso, ¿verdad? Hermoso todo lo que nosotros podemos aprender de el viaje de Israel. Quiero entrar ahora, me quedan unos minutos para terminar, quiero entrar ahora a las 10 plagas. Las 10 plagas que Dios envió a Egipto tienen verdades preciosas, verdades espirituales que a nosotros nos hablan de algo. Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos. Veamos ahora las 10 plagas que Dios envió a Faraón y a Egipto. En primer lugar, desde aquí del capítulo 7 del Éxodo se comienzan a ver cada una de las plagas. Pero antes de entrar a las plagas, yo quiero recalcar, quiero enfatizar el por qué Dios mandó las plagas para Egipto. Plagas. La palabra plaga viene del verbo en hebreo que describe las acciones de golpear y castigar. La palabra plaga en el hebreo viene del significado o de la descripción de golpear o de castigar. Dios envió las 10 plagas a Faraón y también las envió a los egipcios, a todo el pueblo de Egipto. Dios las mandó para castigarlos, para golpearlos por su pecado, por su dureza. Gracias, Janesita. No se puede subir una foto. Esta foto es la que yo quería que subiéramos ahí al Facebook, pero no se puede. Probablemente más adelante yo se las vuelva a pasar a cada uno para que ustedes las puedan ver. Aquí están las 10 plagas. Este va a ser un cuadro que vamos a pasarles ahí al Facebook. Pero aquí se describen las 10 plagas. Pero también se están describiendo básicamente que la plaga que Dios envió, cada una de ellas era un juicio que Dios traía para los dioses de los egipcios. Miren, todos nosotros sabemos que Egipto era un pueblo pero tan pagano, que tenían una infinidad de dioses. Así como los hindúes o las naciones de allá de Oriente, muchas de ellas tienen cantidad de dioses. Asimismo era Egipto. Así es que cuando Dios envía estas plagas, cada una de las plagas, Dios estaba castigando a cada uno de los dioses de Egipto. Les voy a dar 2 escrituras. La primera está en Éxodo capítulo 12 y el versículo 12. Éxodo 12:12. El propósito de Dios al enviar las plagas, en primer lugar fue para que Israel viera el poder, la capacidad que Dios tiene
para rescatar a su pueblo. Pero Dios envió las plagas también para que los egipcios pudieran ver que el poder de Dios es mayor que los dioses que ellos adoraban y que ellos tenían. Miren lo que dice Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Aquí está hablando de la última de las plagas, la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y dice, así de los hombres como de las bestias, oiga la última parte, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Lo dice claramente la Escritura. Al Dios enviar las plagas era para castigar, era para golpear los dioses egipcios. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, dice la palabra de Dios. Pero en Éxodo 18:11 nos dice algo similar. Aquí es cuando Moisés estaba contándole a su suegro Jetro todas las plagas que Dios había mandado. Así es que dice Éxodo 18:11. Ahora conozco, dice Jetro, ahora conozco que Jehová es más grande. Oiga, Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció en contra de ellos. No hay ningún Dios creado por los hombres que sea más grande que nuestro Dios, que el poder de Dios. Y todavía Números 33:4. Números 33 y el versículo 4 nos dice, estamos aprendiendo, ¿verdad, mis amados? Dios envió las 10 plagas a Egipto para mostrar el poder de Dios, no solo para su pueblo, sino también para castigar, para golpear a todos los dioses de los egipcios. Números 33:4. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Claramente, la Escritura es clara y nos muestra cómo Dios envió las plagas para juicio de los egipcios. Entremos ahora entonces a ver las plagas, cada una de las plagas. Solamente quiero recalcar algo. Las 10 plagas que Dios envió a Egipto es las mismas plagas. Mire, por eso es que yo repito, si alguien quiere conocer Apocalipsis o si alguien quiere conocer las revelaciones de Dios, necesita conocer el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Si usted quiere conocer el final, váyase al principio. Las 10 plagas que Dios envió a Egipto son las mismas 10 plagas que Dios envía en los postreros tiempos, o sea, ahora, al mundo, que el Egipto es un símbolo del mundo. Las mismas plagas son. Eso es lo que yo quise mostrar aquí en este cuadro. Aquí está la comparación de la plaga y la comparación con el libro de Apocalipsis. Tristemente yo no puedo revisar todas las escrituras, pero yo voy a subir más tarde, voy a subir esta foto, la voy a subir aquí en el chat del Facebook, para que todos ustedes puedan tener esta foto y poderla extraer para su información. Voy a repetir nada más las plagas comparadas con Apocalipsis. Cada una de las plagas que Dios envió estaba luchando Dios con uno de los dioses de los egipcios. Por ejemplo, cuando Dios convierte el agua en sangre, que es la primera plaga, eso está en Éxodo 7:19, es lo mismo que Dios va a hacer también en el tiempo final.
Apocalipsis capítulo 8, del versículo 8 hasta el 11, y el capítulo 16, del 3 al 4, ahí está el juicio de las aguas convertidas en sangre en los tiempos finales. Miren, la pandemia que ahorita estamos viviendo, eso no es nada comparado a las cosas que han de venir. Ahora, yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Ahorita ya hay una plaga en Centroamérica, incluso ya llegó, y pues no tardará, me imagino yo, en venir aquí a los Estados Unidos, la plaga de las langostas que se está comiendo la mayor parte de los cultivos en varios países, allá en África, pero ahora ya también aquí en América, en Centroamérica, en Sudamérica, en Argentina. Ya El Salvador, Guatemala, ya hay noticias de que la langosta ya llegó a estos países. Entonces, miren mis amados, aquí es el paréntesis donde yo quiero hacer. Porque todas estas plagas que sucedieron en Egipto en el tiempo de que Moisés iba a sacar a Israel, son las mismas plagas que van a venir en los tiempos finales. El agua convertida en sangre se puede ver en Apocalipsis 8:8 en adelante y el capítulo 16 y el versículo 3 y 4. Las ranas se mira también en Apocalipsis 16, 13 y 14. Los piojos está en Apocalipsis 17, 16. Las moscas está también en Apocalipsis 18, 2. El ganado está en Apocalipsis 18, 13 y 14. Las úlceras y el salpullido está en Apocalipsis 16, 2. El granizo está en Apocalipsis 16, 21. Las langostas está en Apocalipsis 3, 1 al 3. Apocalipsis 9, del 1 al 3. Las tinieblas está en Apocalipsis 16, 10. Y las muertes de los primogénitos, está en Apocalipsis 19, 17 al 18. No es casualidad, no es ninguna casualidad que las mismas plagas, las mismas 10 plagas que fueron para Egipto, las mismas 10 plagas se miran escritas en Apocalipsis. Ahora déjeme darle una pista para que usted entienda. Hay muchas personas que enseñan, dicen y creen y hacen creer que la iglesia no va a pasar la tribulación. Solo le pongo algo para que usted piense. Yo no le voy a decir que crea lo contrario, solo le voy a dar algo para que usted piense. El Apocalipsis nos está mostrando que las mismas 10 plagas que Dios trajo para Egipto, las va a traer para este mundo en el que usted y yo vivimos. Todo Apocalipsis es la revelación de Dios para su iglesia. Yo le pregunto, si la iglesia no va a estar aquí en el tiempo de la tribulación, ¿por qué Dios entonces dejó escrito Apocalipsis? Solamente para que nosotros los cristianos sepamos el final de la historia y no nos apercibamos. O sea, no necesito conocer Apocalipsis, dijo alguien, no necesito conocer Apocalipsis porque cuando todos los juicios de Apocalipsis sean, yo ya voy a estar en el cielo con Cristo. No. El libro de Apocalipsis Dios lo dejó para la iglesia. No me venga a decir, por favor, que la gente del mundo cuando esté en medio de la tribulación va a andar buscando Biblias para leer Apocalipsis y ver qué es lo que va a pasar. No, Dios dejó Apocalipsis para que la iglesia la entienda, para que la iglesia sepa los juicios que van a venir y ser preservados. Miren, mis amados hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Esta doctrina del rapto antes de la tribulación, apenas en el siglo XIX se comenzó a enseñar. Pero ninguno de los santos de los libros, del libro de los Hechos, ni Jesús siquiera enseñó que la iglesia se iba a ir antes de la tribulación. Solo lo dejo para que lo piense. Yo no lo estoy convenciendo o obligándole a nadie que piense lo contrario. ¿Ok? Pero sería ilógico si el libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia,
Sería ilógico creer que la iglesia ya va a estar en el cielo cuando la tribulación venga. Ahora, cada una de las 10 plagas que Dios envió a los egipcios y a Faraón son las mismas 10 plagas que Dios va a traer también en Apocalipsis. Mire qué interesante y qué importante esto, que nosotros necesitamos conocer la Escritura para ser guardados, para ser preservados por Dios en el tiempo del juicio. Ahorita vamos a entrar a ver cada una de las plagas. Y miren, vamos a ver que las primeras 3 plagas, el agua convertida en sangre, las ranas y los piojos, estas primeras 3 plagas afectaron también al pueblo de Israel que estaba en Gosén. Mire qué curioso esto. De la 4ª plaga en adelante, Dios dijo, esta plaga, que la 4ª es la de las moscas, la 4ª plaga va a afectar solo a Egipto. Pero mi pueblo Israel que está en Gosén no va a ser afectado. Y asimismo la del ganado y asimismo la de las úlceras. Pero las primeras 3 plagas sí las tuvo que padecer el pueblo de Israel. ¿Qué plagas son las que nosotros vamos a padecer en el Apocalipsis? Yo no le voy a dar la respuesta ahora, porque ni la tengo. Pero sigo estudiando la palabra del Señor para que Él me muestre los tiempos. Dice la Escritura que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Así debemos de ser nosotros también, mis amados hermanos. Necesitamos estar en una comunión tan íntima con Dios que Dios nos revele los tiempos en los que estamos viviendo. Solo para muestra ahorita, estamos en medio de una pandemia y la gente anda en las calles como Juan por su casa, como Juan por la sala de su casa. Andan tan felices, no, esto es algo político, no, esto es mentira de las noticias, no, están exagerando. La gente dice, solo son corrientes de pensamiento. Ajá, y mire, hay muchísima gente que no creía y que ahora o están graves o ya están 3 metros bajo tierra. Solo para muestra, los juicios de Dios son los mismos a través de la historia. Si no aprendemos del juicio que Dios le mandó a Egipto, cuidado con lo que puede suceder en nuestros tiempos. Yo más tarde entonces les estoy subiendo este cuadro, las 10 plagas que Dios envió a Egipto, comparadas con las plagas de Apocalipsis. Ahí va a estar también en el cuadro los nombres de los dioses a los cuales Dios estaba derribando en los egipcios. Por ejemplo, el agua convertida en sangre. El dios de los egipcios era el dios Khnum, que significa el guardián del Nilo. Por eso es que Dios castigó, por eso fue que Dios hirió las aguas del río Nilo, porque para los egipcios era un dios, el agua era un dios, era el guardián del Nilo. Entremos de una vez, ya sin más preámbulo, entremos de una vez a las plagas. La primera plaga está en Éxodo capítulo 7 y el versículo del 17 al 25. Éxodo 7, 17 al 25. Lo voy a leer todo, aunque es un poquito largo, pero es necesario que nosotros veamos lo que la Escritura dice. Éxodo 7, 17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé, le dice Moisés a Faraón, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano. Ya vimos lo que significa la vara, ¿verdad? Voy a golpear el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Versículo 18. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá, mal olor, hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto. Esto incluye también al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Esto incluye también en Gosén. Y dice, y haya sangre por toda la región de Egipto. Toda es toda, ¿ok? Sin ninguna parte en excepción. Así en los vasos de madera como en los de piedra.
Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Versículo 21. Y asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros, póngale mucha atención a este versículo 22. Y los hechiceros de Egipto, los brujos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos. En todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podía beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Ahora, note por favor, los hechiceros pudieron imitaron este milagro o esta plaga, esta señal que Moisés estaba haciendo. Ellos pudieron ser capaces de hacerlo. De hecho, la primera y la segunda de las plagas, los brujos, los hechiceros también lo imitaron. Dios lo permitió, hablando de lo mismo. Todo lo que Dios hace, Satanás siempre lo va a imitar. Algunas veces va a tener éxito, pero la mayoría de las veces no. Por eso no nos podemos dejar llevar por los milagros. Nadie puede decir, ay, pero es que hace milagros, sana gente, resucita a los muertos. Sí, lo mismo va a hacer Satanás, pero eso no nos puede dar ninguna señal. Acuérdense, el falso profeta va a venir a profetizar en contra de Dios. Y nosotros tenemos que estar muy atentos si no queremos ser engañados. El anticristo va a tener poder y autoridad. El anticristo, por supuesto que autoridad limitada dada de parte de Dios. El anticristo va a hacer milagros también. Por eso es que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 24, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuidado con lo que vamos a ver, con las cosas que estamos observando. Veamos, oigamos y pidámosle al Señor que nos dé discernimiento del tiempo en el que estamos viviendo. La primera plaga entonces fue que Dios hirió las aguas del río Nilo. El río Nilo era un río que corría a lo largo de Egipto. De hecho, mis amados hermanos, el río Nilo era de largo aproximadamente 3.417 millas. En kilómetros, 5.500 kilómetros de largo era el río Nilo. A todo lo largo de Egipto estaba el río Nilo. Así es que ellos habían hecho sus casas a la par del río Nilo, porque así podían tener agua para sus cultivos, podían tener agua para sus casas, para comer, para bañarse, para hacer todo tipo de cosas. Así es que para los egipcios el río Nilo era un río muy sagrado. De hecho, lo habían hecho un dios. Ya lo dije, el dios del Nilo, del guardián del Nilo, era Khnum. Aquí se los voy a poner. Este era el nombre, Khnum. Aquí está, Khnum. Y era el guardián del Nilo. Así es que Dios, la primera plaga que envió, era directamente para atacar al dios del Nilo. El río Nilo para los egipcios era símbolo de vida. Acuérdense que hace un momento dijimos que las aguas nos hablan de vida. Eso era para los egipcios. Así es que ellos no concebían poder vivir lejos de su río Nilo. Era tan sagrado el río Nilo que ellos lo adoraban y era su Dios. ¡Qué tremendo! Esto fue entonces una señal de juicio para los egipcios, ya que todos los peces del río murieron. No podían ni tomar agua ni comer del río, porque por 7 días
Por 7 días el río Nilo fue sangre. Todo tipo de agua fue sangre por 7 días. Esa es la primera de las plagas. Tengo 5 minutos para terminar. La primera de las plagas, veamos la segunda plaga. La segunda plaga era la plaga de las ranas. Eso está en Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8 del versículo 1 hasta el 15. Leo para ustedes, Éxodo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré, la segunda plaga, yo castigaré con ranas todo tu territorio. Aquí hay algo bien importante. Las ranas nos hablan de espíritus inmundos. Cuando en la Biblia encuentre la palabra rana, en todo momento las ranas nos hablan de espíritus inmundos, pero también nos habla de falsa doctrina, de falsa profecía. Por ejemplo, vamos a leer Apocalipsis 16:13. Apocalipsis 16:13, que de hecho ese es el juicio en el tiempo postrero, ¿verdad?, de las ranas. Apocalipsis 16:13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Mira, aquí se ve perfectamente la trinidad falsa. Está Satanás, que es el dragón, está la bestia, que es el anticristo, y está el falso profeta. Entonces dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿De qué nos hablan las ranas? De espíritus inmundos, de falsa doctrina y de falsa profecía. De eso nos hablan las ranas, de la boca del dragón, de la boca de Satanás, de la boca del anticristo, de la boca del falso profeta salen ranas que nos hablan de falsa doctrina. Cuidado, estos últimos tiempos hay mucha falsa doctrina. La prosperidad, mis amados hermanos, la estiran al punto de hacerla falsa doctrina. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere darnos las riquezas que Él tiene para nosotros. Él quiere dárnoslas. Pero el enfoque que se ha puesto ahora es que Dios quiere bendecirte, que tú eres hijo del rey y que tú eres hija del rey y que todo lo que Él tiene te pertenece. Ahí hay mucha mentira mezclada con verdad. Porque dice Romanos, nos enseña que somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero ahí hay una cláusula de excepción. Y ahí dice, si es que padecemos juntamente con Él, somos herederos de todo. Pero si no padecemos, entonces no nos pueden dar nada. Porque los padecimientos están ligados a la herencia que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que tengamos mucho cuidado con las doctrinas que oímos. Mucho cuidado porque nos pueden confundir, nos pueden engañar. De eso nos habla esta plaga de las ranas. Continuemos leyendo, estamos en Éxodo capítulo 8, ¿verdad? Las ranas entonces iban a salir por todo el territorio egipcio, de los egipcios, por todo, incluía a Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. Y dice el versículo 3, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos y en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas, por todos lugares las ranas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón lo hizo así. Versículo 7. Estoy en Éxodo 8:7. Oiga. Y los hechiceros hicieron lo mismo. Los hechiceros también hicieron que se reprodujeran o que salieran más ranas. Los hechiceros hicieron lo mismo. Por enésima vez, todo lo que Dios hace, Satanás lo imita. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y luego dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo,
orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Sí, ¿cómo no? Versículo 9, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y solamente queden en el río. Y él le dijo, mañana. Y Moisés lo hizo de esa manera. Pero luego dice, hasta el versículo 15, dice, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Voy a terminar con esta segunda plaga, la plaga de las ranas. Esta plaga, mis amados hermanos, a nosotros nos hablan cómo Dios castiga el Dios de los egipcios. El Dios, las ranas de hecho eran dioses también para los egipcios. El Dios que veneraban los egipcios se llamaba Ek, que era el Dios de la resurrección. Aquí se los voy a poner, Ek, el Dios de la resurrección. Aquí está, ¿verdad? Ek, el Dios de la resurrección, es el correspondiente a la plaga de las ranas. Así es que Dios castiga al pueblo de Israel. Y aquello que ellos, a cada cosa que los egipcios adoraban, Dios la golpeó, Dios la castigó, para que Egipto, todo Egipto y Faraón se dieran cuenta que el único digno y el único que tiene el poder es Dios. Así es que, mis amados hermanos, los magos tuvieron el poder para hacer también lo mismo, repetir, reproducir esta segunda plaga. Así es que vemos como también Faraón le ruega a Moisés y le dice, ora a tu Dios. De alguna manera Faraón sabía que el poder de Dios era superior que el poder de todos sus dioses, porque las ranas estaban siendo castigadas por Dios. Bueno, no el animalito, sino el Dios de las ranas que los egipcios adoraban, ¿verdad? Así es que qué tremendo lo que la palabra de Dios nos enseña. El tiempo se me ha terminado. Por ahorita nos vamos a quedar hasta acá. La próxima semana, el próximo miércoles, ¿verdad? No nos estamos conectando por ahorita los viernes porque veo que baja un poco la asistencia. Pero si ustedes quieren que la clase la sigamos haciendo los miércoles y los viernes, solo déjenme saber y díganme, sí, hermano, yo voy a hacer el sacrificio de conectarme. Y podemos seguir dando la clase los viernes también. Pero por ahorita, el próximo miércoles nos vamos a conectar nuevamente para seguir viendo cada una de las plagas. Ya vimos la primera plaga. Los egipcios y Faraón adoraban al río Nilo. Así es que Dios castiga, golpea al Dios del Nilo, al guardián del Nilo. La segunda de las plagas era la plaga de las ranas. De la misma manera, los egipcios, Faraón, adoraban a las ranas. Y Dios tiene que castigar al Dios de las ranas. Era una rana, literalmente era una rana. Y ellos decían que ese era el Dios de la resurrección, decían ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Así es que Dios está emitiendo juicio en contra de los dioses de la nación de Egipto. La próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a entrar a ver la tercera de las plagas, que es los piojos, y vamos a ver de qué Dios nos habla y de qué nos habla cada una de ellas. Oremos y despidámonos en este tiempo. Señor, muchas gracias te damos por habernos permitido una vez más estudiar tu palabra. Muchas gracias, Señor, por dejarnos estar sentados delante de ti y ser enseñados por tu Espíritu Santo. Yo te ruego en esta hora, Dios mío, que selles esta palabra en las mentes y en los corazones de todos tus hijos y tus hijas que van a ver esta transmisión, Señor. Y te pido que nos ayudes a que cada día podamos ser diligentes en aprender tu palabra, Señor. Pon el querer, pon el hacer en nuestros corazones, Padre, para que podamos investigar, indagar, para que podamos conocerte más a ti a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias y en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana para seguir estudiando el viaje de Israel. Hasta la próxima semana. Bendiciones y feliz tarde.